El video más visto de este canal es, sin dudas, un problema clásico que consiste en sumar los dígitos de un número entero o un número natural. Ahora vamos a generalizar la solución del problema incorporando números de cualquier tipo, que pueden ser de punto flotante, y lo vamos a resolver usando psint para el algoritmo y vamos a traducirlo a Python. Ya vimos, como dije en la introducción, cómo hacerlo para números naturales, pero ¿qué pasa si un número tiene una parte decimal? Existen muchas soluciones, pero bueno, vamos a comenzar por alguna de ellas. En primer lugar, podemos separar por un lado la parte decimal y por otro lado la parte entera. Tenemos la parte entera y la parte decimal, que es 7568 y 0,23089. Nos queda este número, entonces, para resolver la suma de dígitos de la parte entera vamos a usar el mismo algoritmo de antes. Lo que vamos a hacer es un ciclo que, mientras la parte entera no sea 0, vamos a tomar el último dígito, lo sumamos, lo contamos y se lo sacamos. Ya sabemos que para tomar el último dígito podemos hacer una operación de resto de división entera por 10 o módulo o como quieran llamarlo. A ese dígito lo sumamos, lo contamos, o sea, incrementamos un contador y un acumulador y después le sacamos el dígito. ¿De qué manera? A PE lo dividimos con una operación de división entera por 10. Luego nos queda entonces la parte decimal, que es 0,23089. Para eso vamos a hacer un ciclo que mientras PD no sea 0, o sea la parte decimal no sea 0, la multiplicamos por 10, o sea que si 0,23089 lo multiplicamos por 10, nos va a quedar 2,3089. Tomamos su parte entera, que sería 2, la sumamos y la contamos. Entonces de ese modo este 2 lo tenemos como dígito sumado y contado. Y después se lo sacamos. Le sacamos esa parte entera para que quede 0,3089. Repetimos eso hasta que se agotan los dígitos del número. Entonces tenemos el algoritmo completo. Poniendo todo junto, lo que tenemos que hacer es ingresar un número, poner un contador en 0, un sumador en 0, o sea, estas son dos variables que inicializamos, y en la variable p la parte entera y en la variable pd la parte decimal. Luego, la primera parte del algoritmo que suma los dígitos de la parte entera. A continuación, la parte del algoritmo que suma los dígitos de la parte decimal y por último mostramos el contador y el sumador. Ya tenemos una solución, pero esta solución incluye un problema que ya vamos a ver. Disponible en Amazon tenés el libro Algoritmos a tu alcance, donde podés ver técnicas de resolución de problemas, qué es un algoritmo, sus conceptos elementales y después cómo construir algoritmos esencialmente numéricos. Después otro libro que es complemento de este que resuelve una serie de problemas clásicos con números que se llama Construyendo algoritmos numéricos. Y por otro lado, si te interesa introducirte en el paradigma orientado a objetos, tenés el libro El paradigma de objetos a tu alcance, todos disponibles en Amazon en formato digital y papel. Continuamos con el problema del punto flotante. Si tenemos un problema tan simple como este, que consiste en ingresar un número, poner en la variable PE la parte entera y en la variable PD la parte decimal y luego las mostramos, tenemos por ejemplo el siguiente programa hecho en Python, en donde ingresamos la variable n. Ahí quedó c igual a 0 y s igual a 0 porque eran los acumuladores y sumadores que íbamos a usar, pero para este problema no lo usaremos. Pero si ponemos en p la parte entera del número n y en la variable pd el número n menos su parte entera, deberíamos tener en pd la parte decimal. Luego mostramos parte entera y parte decimal y el problema estaría resuelto. Pero ¿qué es lo que pasa? Hacemos la ejecución de este problema y como vemos ahí
ingresé el número 1,1 simplemente, y como parte entera me da 1 y como parte decimal me da un 0,1 seguido de una serie de ceros y un 9 al final. Este es un problema que existe en muchos lenguajes que tiene que ver con la representación de los números en punto flotante. Nosotros trabajamos habitualmente con números en base 10, o sea decimales, pero la mayoría de los lenguajes internamente convierten todos los números de punto flotante a binario, y esa conversión no es exacta, tiene un pequeño error. Entonces, cuando tenemos que resolver problemas de este tipo, tenemos un problema, porque si quiero sumar la cantidad de dígitos de 1,1, me va a dar un montón y me va a sumar un 9 que no existe en realidad. Entonces debemos buscar otra solución para este mismo problema. Podemos transformar el número decimal a entero. ¿De qué manera? Y lo multiplicamos sucesivamente por 10. Entonces, al multiplicarlo por 10, corremos la coma, lo volvemos a multiplicar por 10 y corremos la coma, volvemos a hacerlo una vez más, y ya tenemos un número entero. Entonces, teniendo ya un número entero, podemos usar ya el algoritmo clásico para poder sumar sus dígitos. La nueva solución va a quedar así. Ingresamos un número, ponemos un contador en 0, ponemos un sumador en 0, y mientras n no sea entero, multiplicamos n por 10. Lo que hacemos es transformar a n en un número entero. Luego, mientras n no sea 0, lo que vamos a hacer es tomar el último dígito, lo sumamos, lo contamos y se lo sacamos. Y por último, mostramos el contenido del contador y el sumador. Ahora sí, ya tenemos una solución al problema. Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos usando psint. Ahí tenemos el modelo de solución que construimos recién y a la derecha el algoritmo escrito en psint. Vamos a ver parte por parte cómo se traduce. Ingresar un número n y poner los contadores en 0 corresponde a esta parte del algoritmo en psint, en donde escribimos el mensaje ingresa un número, leemos la variable n y ponemos el valor 0 a la variable c y el valor 0 a la variable s. Luego viene la parte de convertir el número entero, que es un ciclo que se repite mientras n sea distinto a su parte entera, que es la función trunc de psint. Hacemos lo siguiente: a n lo multiplicamos por 10 y nada más. En algún momento n va a ser un entero y ese ciclo va a terminar. Luego sumamos los dígitos. Mientras n sea distinto de 0, lo que hacemos es tomar un dígito, que sería el resto de la división entera entre n y 10, con la función mod. Luego a s le sumamos el dígito y a c le sumamos 1 para contarlo. Por último, a n le sacamos el último dígito con la parte entera de n dividido 10, usando de nuevo la función trunc. Luego, para terminar, escribimos la cantidad de dígitos, que es c, y la suma de dígitos, que es s, y nuestro algoritmo termina. Ahora lo veamos en acción. Tenemos a la izquierda el algoritmo y a la derecha la ejecución. Ingresamos el número 7568.23089 y dice que tiene 9 dígitos, lo cual es cierto. Hay 4 dígitos de la parte entera y 5 de la parte decimal, y la suma de dígitos da 48. Te dejo que lo verifiques, pero yo lo hice con la calculadora y te aseguro que es el resultado correcto. Cuando usamos psint tenemos además la ventaja de poder obtener los diagramas en forma automática. Escribimos el algoritmo usando el lenguaje de psint y después podemos traducirlo a un diagrama de flujo o a un diagrama de bloques, como vemos, directamente apretando un solo botón. Es muy simple y bastante útil. A continuación lo que queda es lo prometido, traducir a Python el ejercicio, y para eso vamos a basarnos en el algoritmo en psint. El programa Python
queda como sigue. Está hecho con la versión más básica de Python, descargada directamente de la página oficial. Y aquí vamos a ver parte por parte cómo se traduce. La primera parte consiste en ingresar n, que es el número que tenemos que trabajar. En Python ponemos float, porque en este caso va a ser un número de punto flotante. Puede ser un entero, si ponemos un entero funciona igual. Y después el mensaje ingresa un número. Luego preparamos las variables, a S le ponemos 0 y a C le ponemos 0. Y después convertimos el número a entero. Mientras, o sea, while n distinto de la parte entera de n, lo que hacemos es multiplicar a n por 10. Por último, sumamos y contamos los dígitos. Y como hacemos, mientras n sea distinto de 0, tomamos d como el resto de la división entera, que es la operación porcentaje en Python. A s le sumamos el valor de d, lo contamos incrementando en 1 la variable c. Y por último, le quitamos el último dígito haciendo una operación de división entera. N dividido 10, pero con doble barra, hace una división entera, con lo cual al dividir por 10 le quita la parte decimal y directamente le elimina el último dígito. Por último, mostramos la cantidad de dígitos y la suma. Ahora veámoslo en acción. Tenemos el programa que acabamos de hacer y lo ejecutamos con el número del ejemplo. Acá tenemos el número ingresado, que es 7568.23089, que nos dice que tiene 9 dígitos y la suma de dígitos da 48. Pero muestra 48.0. ¿Por qué? Porque la variable cantidad de dígitos es definida como 0 al principio y solamente le sumamos 1, o sea que todas las operaciones son enteras. En cambio d, que es lo que se le suma a s, está afectado por otro tipo de operaciones que incluye divisiones, por lo tanto lo toma como un número en punto flotante. Esto lo podemos resolver de una manera muy simple, definiendo variables, asignándoles un tipo para que ese tipo de datos no sea modificado a lo largo de la ejecución del programa. Pero ese tema lo veremos en un próximo video. Espero que te haya sido útil y nos vemos en la próxima. Gracias.